seminario de la farmacia hospitalaria en el manejo del paciente con hemofilia. Para nosotros y para los pacientes también es un tema muy importante para que nuestros pacientes tengan acceso a los mejores tratamientos. Vamos a comenzar con un vídeo de David Silva, que es el presidente de la Real Fundación Victoria Eugenia y que no nos ha podido acompañar, pero sí que nos quiere dar la bienvenida. Pues comenzamos con el vídeo de David. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este seminario online sobre el papel de la farmacia hospitalaria en el manejo de los pacientes con hemofilia. Como ya sabrán, esta actividad forma parte de un ciclo de seminarios online que la Real Fundación Victoria Eugenia está desarrollando desde el mes de septiembre y hasta el próximo mes de diciembre. Para aquellos y aquellas de ustedes que desconozcan qué es la Real Fundación Victoria Eugenia, les diré muy brevemente que se trata de una organización sin ánimo de lucro que fue fundada hace algo más de 30 años por parte del Ministerio de Sanidad y de la Federación Española de Hemofilia, que es la Federación de Asociaciones de Pacientes con Hemofilia u otra coagulopatía y sus familias. Desde entonces, uno de los principales fines de esta organización ha sido promover la formación y divulgar investigaciones y otros aspectos científicos en el campo de la hemofilia y las patologías asociadas. Este seminario no sería posible sin la participación de los profesionales sanitarios que nos acompañan y a los que les agradezco de antemano su buena disposición. La doctora Maite Álvarez, que moderará este seminario, y los ponentes, el doctor José Luis Poveda y don Daniel García Diego, que nos enseñarán algo más sobre la importancia de la labor de la farmacia hospitalaria en el campo de la hemofilia. Y ya para finalizar, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores CSL Behring, Sobi y Octafarma su implicación constante en las actividades de la Real Fundación Victoria Eugenia y en particular en este ciclo de seminarios online que consideramos de gran interés para los distintos profesionales sanitarios que a diario se implican en mejorar la calidad de vida de las personas con hemofilia o algún otro trastorno de la coagulación. Sin más, les dejo ya con la doctora Álvarez. Muchas gracias por su atención y que lo disfruten. Bueno, pues comenzamos ya con el primer ponente. Bueno, pues es el doctor José Luis Poveda. Bueno, pues un ponente de alta calidad científica y con muchísima experiencia en la gestión de la farmacia hospitalaria. Pues cuando quieras, José Luis, empezamos con tu ponencia. Muchas gracias, doctora Álvarez, y muchas gracias, Maite. Y también es un placer participar en la misma jornada con un contertulio, si no coponente, muchas veces como es Daniel. Bueno, he intentado hacer un recorrido rápido, ¿no? Un poco de la visión, un poco de lo que estamos haciendo en farmacia hospitalaria. Es verdad que no en todos los sitios quizás están haciendo las mismas cosas, pero sí intentar desde mi perspectiva en el Hospital Universitario Politécnico La Fe qué estamos haciendo, ¿no? Bueno, este es el hall del Hospital Universitario Politécnico La Fe. Es un hospital, un hospital de referencia dentro de la Comunidad Valenciana, con más de 1000 habitaciones individuales, 35 quirófanos, etcétera. Muy centrado en la superespecialización, entre ellos los trasplantes. Está acreditado para todo tipo de trasplantes y se hicieron en el último año cerca de 500 trasplantes al año. Por tanto, un hospital de alta especialización que ha tenido también un componente importante desde el punto de vista de acceso y de costes en muchas áreas terapéuticas, y una de ellas, desde luego, tiene que ver con los factores de coagulación que siguen representando un impacto importante, ¿no? Quizá la perspectiva que siempre se ha vinculado a la farmacia de hospitales, esta perspectiva económica, más relacionada con el gasto en factores de coagulación, y a veces tengo la impresión un poco que de cara a los pacientes se nos ha etiquetado casi como el doctor no, porque
ante los cambios o las posibilidades de cambios de vía plasmática recombinantes, pues muchos servicios de farmacia, bueno, vinculados con el propio control presupuestario, pues a veces no facilitaron estas situaciones, ¿no? Bueno, esto es, digamos, para resaltar lo que significa realmente el mundo de las coagulopatías en términos económicos, y viene a representar casi el 10% del gasto de un hospital de una envergadura como el Hospital La Fe. Por tanto, es un tema interesante. Si representa el 10% del gasto, no es así en términos de pacientes, ¿no? Realmente nosotros atendemos a 127 pacientes que reciben factores, lo cual no significa que no haya más pacientes con coagulopatías. Se hicieron en el último año 1.186 consultas, 1.790 dispensaciones desde el servicio de farmacia. Y bueno, esto, si lo miro desde la perspectiva del servicio de farmacia, pues no es cuantitativamente un valor muy elevado, ¿no? Entonces, un poco para señalar cuál es nuestra perspectiva global, ¿no? Nuestra perspectiva global es que atendemos a más, en el año 2019, que no figura ahí, atendimos más de 12.000 pacientes, ¿no? Por tanto, realmente la implicación en términos numéricos de lo que es el paciente hemofílico, pues no tiene una relevancia cuantitativa, pero sí la tiene cualitativa desde el punto de vista, bueno, del interés que tenemos como servicio de farmacia en la individualización de estos pacientes y también, por supuesto, como hemos comentado, desde el punto de vista económico. Bueno, esto fue un poco algunas de las motivos por los que hemos ido creciendo tanto en la dispensación a pacientes externos, que tienen que ver con factores realmente muchas veces de resoluciones y directrices que han motivado este crecimiento tan importante de la unidad de farmacéutica de pacientes externos, que, como decía, ya supera los 12.000. Cuando incorporamos a los pacientes con coagulopatías directamente en la dispensación desde el servicio de farmacia, pues ya ven que no fue un incremento sustancial, pero claro, eso ha sido el incremento sobre los incrementos, ¿no? Por tanto, al final, esa traslación que se hizo en la dispensación a la unidad, pues vino asociada con un conjunto de medidas que también nos estaban tensionando el sistema desde el punto de vista de la posibilidad de la atención farmacéutica a estos pacientes, ¿no? Bueno, así que hemos tenido que hacer muchísimas cosas, yo creo, para adecuarnos no solo al paciente hemofílico, sino al conjunto de ese incremento asistencial. Empezamos con prescripción electrónica, sistema de gestión de citas, modificamos nuestra propia estructura también del servicio y el área de pacientes externos, ampliamos el personal y el horario. Empezamos con todo el trabajo de herramientas de utilización 2.0 para facilitar, y lo comentaremos después más adelante, todo lo que es el empoderamiento. Y yo creo que la clave del éxito, ¿no?, donde yo me encuentro más satisfecho, ha sido en la integración en los equipos multidisciplinares y, en este sentido, con la unidad de coagulopatías del Hospital Universitario y Politécnico La Fe, que dirige el doctor Bornat. Bueno, empezamos también una experiencia que ahora comentaremos de dispensación a domicilio, mucho antes de que, desgraciadamente, después tuviéramos la COVID, pero que ya nos sirvió realmente como entrenamiento, o por lo menos como training, para estar preparados para cuando nos vino la COVID, ¿no? Hicimos gestión telemática de dispensaciones y también la robotización de la dispensación. Como señalaba, pues realmente en términos de pacientes, para el conjunto de los que atendemos, pues apenas representan el 1%, ¿no? Tanto en visitas como en dispensaciones no podíamos decir que sea relevante, pero ya señalaba que para nosotros el paciente hemofílico siempre ha tenido una implicación y una importancia que no era cuantitativa, sino cualitativa también, ¿no? Bueno, y por eso hemos desarrollado muchas estrategias, algunas de ellas que tienen que ver con nuestra propia implicación en el desarrollo de un manual de buenas prácticas en los servicios de farmacia hospitalaria en la atención a pacientes con enfermedades raras y, concretamente, en el término de coagulopatías, ¿no? Nosotros tenemos 5 líneas estratégicas que tienen que ver con la cultura de humanización, con 11 estándares que intentamos implementar en el servicio de farmacia, el desarrollo del empoderamiento del paciente, con 13 estándares para cumplirlo, el cuidado del profesional, con 16 estándares, espacios físicos y confort, con 11 estándares de cumplimiento, y la organización de la atención. Y en todos ellos, bueno, vamos intentando avanzando poco a poco, porque al final es lo que nos determina un nivel de calidad en términos de humanización
que podríamos considerar básico, intermedio o avanzado. Y este es el proceso de mejora continua que vamos haciendo con esta perspectiva de ponernos las gafas o ponernos, yo diría, en la piel del paciente, ¿no? Bueno, nuestro modelo, ¿no?, que tiene que ver con la cultura de humanización, tiene que ver con incorporar valores, ¿no?, de la humanización en nuestra cultura de la organización, transmitir esta cultura y construir acciones que fomenten la humanización. Bueno, algunos aspectos tienen que ver cómo nos vinculamos, ¿no?, con enfermedades raras, con los pacientes con colopatías, ¿no? Y aunque esto a lo mejor en el contexto de la Real Fundación Victoria Eugenia pues se vea como muy normal, ¿no? La colaboración entre profesionales e instituciones, entre pacientes y diferentes profesionales, pues no es desgraciadamente lo que ocurre con otras enfermedades, ¿no? Así que nosotros siempre nos hemos puesto el foco en colaborar, en promover estrategias que dieran visibilidad a las enfermedades raras. Es verdad que el mundo de la hemofilia, afortunadamente, pues ha tenido una gestión, yo creo que por parte de las asociaciones de pacientes, muy potente y ha habido una visibilidad, yo creo que muy clara, pero no ocurre igual en otras enfermedades. En cualquier caso, nosotros hemos participado y seguimos participando de cualquier actividad que tiene que ver con la concienciación a la población sobre esta enfermedad, desarrollando diferentes estrategias que tienen que ver con nuestros canales de información, la participación en colegios oficiales de farmacéuticos, dando charlas, etcétera, que implica un poco dar visibilidad a la población general sobre la problemática de los pacientes hemofílicos y, bueno, cuáles son sus condicionantes. El otro aspecto también que trabajamos en estas líneas estratégicas era el propio empoderamiento del paciente, ¿no? Nos parecía fundamental esta formación y la educación al autocuidado, ¿no? El paciente hemofílico, a mi juicio, ¿no?, ya es un paciente realmente que por sus condicionantes, pues también difiere bastante de otros pacientes con enfermedades raras. Normalmente su formación es mucho más elevada y su percepción de autocuidado, a mi juicio, también es más elevada que en otras enfermedades. Pero bueno, la administración no deja de ser compleja, hay algunas características especiales relacionadas con sus fármacos respecto a las temperaturas, la ubicación o la idoneidad en el espacio que puede realmente condicionar muchas veces pues, la propia calidad también de vida del propio paciente o de los familiares, ¿no? Aspectos muy relevantes como la adherencia que nos siguen preocupando porque bueno, no es infrecuente la falta de adherencia por diferentes problemas, ¿no? No es un problema del paciente hemofílico, sino en términos generales ocurre en la mayor parte de pacientes, ¿no? La frecuencia de dosis, la incidencia de efectos adversos, las dificultades en la administración, la propia técnica compleja, la propia sensación a veces de la familia por hacer daño a los pacientes, pues son aspectos que pueden condicionar, ¿no? En este empoderamiento del paciente nosotros hemos trabajado sobre estas líneas, ¿no? Información sobre la enfermedad y el tratamiento, información adaptada a las condiciones particulares y acciones específicas de formación. Bueno, digamos sobre síntomas externos, síntomas internos, tratamiento, posología, etcétera. Bueno, con el conjunto de acciones que consideramos formativas que pueden ayudar a los pacientes, ¿no? Y no es que al final intentemos convertir al paciente hemofílico en un erudito de la hemofilia, pero es verdad que él es un paciente que es el que percibe la enfermedad y por lo tanto sabe perfectamente su manejo y lo que intentamos es ayudarle a esa toma de decisiones conjunta, compartida con otros profesionales como los hematólogos. Bueno, en el autocuidado, en el autotratamiento y con corresponsabilidad en los resultados individuales y poblacionales, intentando también que perciban, bueno, ese aspecto que yo señalaba en la primera parte, ¿no?, de la inversión económica que hacemos en estos pacientes, que sean conscientes también de su autorresponsabilidad en los tratamientos, en el cuidado de los mismos, en su conservación, etc. Bueno, intentando establecer canales de comunicación estables, etcétera, en algunos ámbitos, quizá en algunas poblaciones como adolescencia, donde sabemos que realmente pues, las dificultades de adherencia o el rechazo pueden ser mayores. Nosotros como servicio llevamos trabajando desde hace mucho tiempo en una línea que llamamos Farmacia 2.0. Empezamos con blog, con Facebook, Twitter, YouTube y después el resto de redes sociales, trabajando como un canal de comunicación que entendíamos que no quizá para todos los pacientes, pero que muchos pacientes se habían incorporado
a este cambio tecnológico, ¿no? Y demandaban ya también un tipo de atención, un tipo de formación que no era contraria a la formación tradicional 1.0, la presencial física, que creemos en ella, pero que podía ser complementaria y que ahora en estos momentos nos hemos dado cuenta que no solo es complementaria, sino que a veces, desgraciadamente, ya es sustitutiva. Bueno, hemos trabajado con una plataforma que se llama Edruida, donde bueno, intentamos explicar a los ciudadanos, no solo a los pacientes hemofílicos, algunos aspectos sobre la farmacia, bueno, muy generales, y después hacemos una especie de escuela de druidas enseñándole también a los pacientes algunas características sobre sus enfermedades y les proporcionamos herramientas 2.0 y contacto con asociaciones de pacientes. Bueno, en definitiva, hemos sido también humildes en las pretensiones, porque sabemos que esto no es un tema que lo pueda solucionar una institución, un servicio, sino que tiene que ser un conjunto de todos. Pero queríamos aportar y hemos aportado nuestro pequeño granito de arena. Bueno, otra de las formas que hemos trabajado para el empoderamiento del paciente es bueno, la percepción del propio paciente en sus registros sanitarios, ¿no? A través de apps sanitarias que te permiten no solo información sobre la patología, sino sobre todo el registro, ¿no? Registro de la administración, el sistema de alertas, el registro de la cantidad de medicación dispensada, que también Maite en el Hospital La Paz pues son también profesionales que han desarrollado y han trabajado conjuntamente con los pacientes. Pero en definitiva, establecer mecanismos de comunicación directa que no estuvieran sujetos al espacio y al tiempo, ¿no? Al espacio de la consulta, al espacio de la dispensación, en el momento que decíamos esto, sino que pudiera haber canales de comunicación con los pacientes que estuvieran abiertos en el espacio más allá del hospital y también en el tiempo a lo largo no solo del momento de la consulta, sino a lo largo de sus propias necesidades, sus propias dudas, ¿no? También registro fotográfico de las hemorragias hematros, etc. Y después trabajando algo que para nosotros ha sido fundamental y yo estoy especialmente muy contento, ¿no? La percepción, ¿no? De la individualización que ya de per se tenían los hematólogos, pero que han incorporado la herramienta de la farmacocinética a esta estimación del nivel del factor en cada momento que puede ayudar y ayuda a los pacientes realmente a mejorar su calidad de vida y a disminuir sus hemorragias, ¿no? Nosotros empleamos diferentes apps móviles, bueno, Hemosys, MyPKFit, MyWatch, es decir, que al final no es que estemos vinculados con una aplicación, sino que los pacientes también tienen su posibilidad de elegir la aplicación. Tenemos 125 pacientes registrados, 82 pacientes activos en el 2019, 17 pacientes que han abandonado y 26 pacientes que no tenemos registros completos. Pero bueno, yo creo que el resultado el resultado es bastante positivo. Ya nos damos cuenta que la gente que maneja pues, es gente joven, bueno, pero que van registrando el tipo de hemofilia y también las características de la misma en cuanto a profilaxis, pero también en cuanto, bueno, esto es exactamente lo que sería el número de registros por paciente. Ya nos vemos que hay muchos pacientes que tienen un registro muy elevado y fijaros que la mediana es de casi 61,5 registros por año, lo cual significa que hay una implicación muy importante de los pacientes. También la adherencia como factor determinante, ¿no? En estos registros nos permite, bueno, vehiculizar realmente que el cumplimiento de la terapia está siendo adecuado, por lo menos registrada, y también nos ayuda a diseñar esos protocolos de individualización a través de la farmacocinética conjuntamente en la toma de decisiones con los hematólogos que nos permiten, yo creo que optimizar la vida de los pacientes. Bueno, esto es un poco los registros que nos permiten tener estos resultados, la localización de los mismos, al final sistemas de comunicación. La personalización de los tratamientos y individualización que yo señalaba, pues tiene que ver cómo alcanzar la dosis óptima en los pacientes, ¿no? Y eso tiene que ver con las características propias del paciente, pero también con las características propias del tratamiento. En la farmacia de hospital estamos muy acostumbrados a la monitorización farmacocinética. En el hospital podemos estar trabajando en estos momentos con más de 40 fármacos en términos de individualización y de farmacocinética y de personalización. Por tanto, tenemos modelos poblacionales, tenemos modelos de optimización de dosis, que yo creo que lo importante de aquí
no ha sido que tuviéramos modelos, sino que realmente el hematólogo los ha interiorizado como un modelo de ayuda a la interiorización de la personalización del tratamiento, ¿no? Bueno, con todas lo que significa desde el punto de vista cinético, la semivida plasmática, no le quiero aburrir tampoco desde el punto de vista de contenidos del CEMIN y lo que previene en sangrados simultáneos, o el CEMAS relacionados con los sangrados traumáticos o con el ejercicio. Pero, en definitiva, que nos permite desde la farmacia hospitalaria, dentro del equipo multidisciplinar con la unidad de coagulopatía, proporcionar, yo creo que una optimización, una personalización de los tratamientos. Bueno, también yo creo que en estos momentos está en debate bastante, ¿no?, el nivel objetivo del factor y probablemente pues vayamos cambiando estas características conforme tengamos mayor evidencia, ¿no? Bueno, también, aunque vuelvo a insistir que concretamente la hemofilia tiene asociaciones muy potentes de pacientes y prácticamente todos los pacientes cuando llegan al servicio de farmacia conocen las asociaciones, esto no ocurre en otras enfermedades raras y para nosotros es básico fomentar el asociacionismo de los pacientes porque consideramos que es un elemento de apoyo, de desarrollo, de gobernanza y también de la posibilidad de participación de los propios pacientes en el modelo, en la hoja de ruta asistencial. Bueno, esto es lo que comentaba y simplemente señalar un poco la experiencia que tuvimos con una asociación de pacientes en dispensación a domicilio. Esto es la Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana, bueno, que ya además lo publicamos, empezamos en el 2011 en este proceso de dispensación a domicilio y realmente quien llevaba el núcleo central, ¿no?, de este proyecto pues fue ASECOVA, en el que participamos conjuntamente. Es un proyecto que es de la Comunidad Valenciana, de la Generalitat, y por lo tanto un proyecto amparado con todos los parabienes desde el punto de vista institucional, a partir del cual, con una cesión y una delegación en la recogida de esta medicación, a través de procedimientos telemáticos, éramos capaces de conectarnos con los pacientes y también de programar sus visitas en términos de telefarmacia, pero sobre todo también programar la posibilidad de esa dispensación a domicilio que para los pacientes en un área como la Comunidad Valenciana, donde prácticamente la concentración de pacientes se centra en el Hospital La Fe y con una dispersión geográfica importante, pues para ellos será muy importante. Ya digo que lo pusimos en el 2011, así que para nosotros cuando empezó la COVID, este proceso no fue un proceso tan disruptivo como ha sido en otros servicios de farmacia. Bueno, tenemos 49 pacientes con dispensación, se han hecho 2.464 repartos, 6.484 dispensaciones. Me voy a centrar en esto, ¿no?, porque yo creo que es importante, ¿no?, el número de visitas que se han ahorrado, el número de kilómetros que se han evitado de viajes, el número de minutos que no han tenido que emplear para la recogida de los medicamentos y también el ahorro por año de cada paciente que no han tenido que pagar en términos de gasolina, de autopista, etc. También para nosotros es importante el cuidado del profesional sobre la perspectiva de la propia formación y sobre todo en materia de humanización, ¿no? Nos parece relevante que el farmacéutico tenga esta visión humanística en la relación con los pacientes y en el cuidado del profesional, también dando visibilidad al trabajo que hacemos, ¿no? Bueno, yo creo que hemos trabajado y seguimos trabajando, participando con otros profesionales para trasladar los conocimientos, los muchos o pocos que tengamos, con otros profesionales para incorporen, digamos, la personalización de los tratamientos en otros campos. Hemos desarrollado conjuntamente, creemos mucho en la red, creemos mucho en los proyectos de inteligencia colaborativa y participamos siempre que podemos en estos modelos, bueno, de crecimiento compartido, de redes del conocimiento que ayudan, yo creo que al final a los profesionales a su toma de decisiones, pero sobre todo a los pacientes. Bueno, yo diría colaboración con otros pacientes, con otros hospitales, en términos de muchas cosas que hemos hecho. Intentar adecuar los espacios físicos y confort, y aquí pues no siempre hemos tenido el mismo éxito para disponer de zonas infantiles y bueno, pues yo creo que al final este trabajo conjunto, ¿no?, con la unidad de hematología, yo creo que nos ha potenciado a todos, ¿no? Yo creo que al final siempre digo que esto es una suma que potencia, ¿no? Y al final, en términos de reputación, pues nos ha convertido al servicio de farmacia en un hospital también muy reputado,
creo que La Paz es el tercero en servicio de farmacia, pero bueno, estáis ahí, estamos en la Champions League todos, ¿no? Lo digo por dejar el puntito. En hematología, no sé, lo vimos hoy los primeros, ¿no? Y los cuartos en hematología en la FE, ¿no? Pues bueno, que decir, más allá de la anécdota de la reputación, yo creo que lo que es importante es que hemos entendido que el trabajo colaborativo nos ayudaba a todos y sobre todo ayudaba a los pacientes. Bueno, hemos trabajado para cambiar nuestras consultas y después la organización de la atención, ¿no? Los circuitos asistenciales, decíamos la dispensación a domicilio, todo lo que es el envío telemático, que ahora es muy relevante con el tema de la COVID, pero para nosotros pues era un tema que ya veníamos trabajando desde hacía mucho tiempo. Todo esto ya lo hemos comentado desde el punto de vista de acciones que hacemos, participación y coordinación con el equipo asistencial, la dispensación, el seguimiento y la información a la educación al paciente como ejes centrales de lo que es la atención farmacéutica. Y bueno, pues hemos tenido no solo el reconocimiento de los pacientes, que quizás es lo más fundamental, sino también de diferentes premios a la actividad innovadora en cuanto a la gestión de la farmacoterapia, y lo señalo aquí porque no tenemos muchas veces la ocasión de que el propio presidente de la comunidad nos felicite por un premio realmente por el tema de cooperación a un programa de tratamiento profiláctico personalizado con factor 8. Bueno, lo más importante no es que nos felicite el presidente de la Generalitat, sino que realmente las escalas de satisfacción pues ya ven que son muy, muy altas, 9 sobre 10, 9,7 sobre 10, y que siempre trabajamos sobre un modelo que yo siempre intento trasladar al servicio, y es que tenemos que introducir las preferencias del paciente en todo lo que hagamos, ¿no? Porque no se trata de medicamentos ni de enfermedades, sino de personas. Y bueno, pues esto es un poco lo que querían compartir con todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. La verdad es que tenéis un sistema de gestión hospitalaria y de atención al paciente envidiable, ¿no? La atención al paciente, el home delivery que lo tenéis puesto desde el 2011, pues yo creo que, bueno, ahora nos hablará Daniel, pero ayuda a que el paciente se integre, ¿no? Estamos diciendo que se integre en su vida laboral y escolar, pero bueno, si no le ayudamos un poquito es imposible. Recordar a los asistentes que las preguntas se hacen al final, pero que tenéis ahí una dirección de correo que si nos vais mandando ahora, pues luego las recogemos todas al final y ya hacemos la discusión. Continuamos con el segundo ponente, es Daniel García Diego, que es el presidente de FEDEMO, y que nos va a hablar de la implantación del home delivery en España. Y bueno, estando Daniel, seguramente la discusión va a ser muy, muy enriquecedora después. Pues cuando quieras. Ahora se me escucha y se me ve. ¿Hola? Que creo que estaba silenciado, creo que ya se me escucha. Nada, muchísimas gracias, doctora Álvarez, querida amiga Maite, muchas gracias, José Luis, doctor Poveda. Quiero creer que somos contertulios varias veces, pero quiero creer que sabemos algo más de lo que hablamos que los tertulianos que suele haber en los medios de comunicación. Igual es un poco presuntuoso por mi parte, pero habitualmente solemos hablar tú y yo pues de fraude hospitalaria y de hemofilia, y algún rudimento tendremos, porque claro, ves la televisión, cualquier tertulia política, e igual te pueden hablar del coronavirus, de aplanar la curva, que del Tribunal Superior de Justicia de no sé qué. Por tanto, creo que algo más de conocimiento que los tertulianos medios tenemos. Siento ser un poco presuntuoso, pero me vais a permitir esa presuntuosidad. En esta presentación quiero hablaros tanto del home delivery de medicamentos como, si me permitís, también un cambio que está habiendo en la logística en general. Si os asomáis, yo ahora mismo si me asomase a la ventana, pues probablemente vería alguna furgoneta de Amazon Logistics, y dentro de una hora probablemente empezaría a ver repartidores de Glovo, Just Eat y demás. Y es que, como digo yo, el signo de nuestro tiempo es el advenimiento de la logística de la última milla. Esto de la última milla suena igual un poco presuntuoso por la traducción inglesa, pero bueno, el transporte capilar, o lo que ya se ha hecho, el reparto. Pues sí, esto del reparto. Tiene características, este cambio logístico muy importantes, que ocurre en todos los sectores.
que yo las voy a desgranar en dos bloques. Uno, la flexibilidad, y otro, el gran componente de transporte urbano. La flexibilidad, históricamente, una persona cuando iba a recibir un paquete tenía que esperar en casa todo el día hasta que tuviese a bien el repartidor tocar en la puerta, y como siempre hemos dicho, justo salías fuera y te encontrabas con el papelito de no estar nadie en su casa, vaya a recogerlo a MRV o a Seur. Sin embargo, eso ha pivotado y cada vez es más el repartidor el que tiene que adaptarse a la persona. Cada vez es más posible elegir el slot de reparto. Esto supone un cambio logístico brutal, porque hay que hacer las rutas ya no pensando en optimizar la ruta, sino pensando en optimizar la ruta y que en ese momento sea el momento en el que la persona ha querido. Aquí hablo de personas porque hablo de la logística en general. Ocurre que hay diversas prioridades de reparto y aquí lo vemos los que usamos Amazon, como usted puede elegir el Prime Plus Extra que le llega en 1 hora, o el Prime que le entra mañana, o el que le llega a pasado mañana. Dices, ¿cómo es posible que si vas a ir del mismo sitio del almacén logístico ocurra que pagando un poco más pueda tenerlo hoy en el mismo día? Si la furgoneta va a estar en mi calle, porque va a haber otra persona que la va a llevar. Pero vemos cómo hay diversas prioridades de reparto y se está incluyendo dentro de esta logística de la última milla una cosa que puede tener mucho interés en el mundo sanitario, que es la logística inversa. ¿Qué quiere decir esto? De la que recojo el paquete de Amazon, de la que le entrego el paquete de Amazon, le recojo el del pantalón que no le quedaba bien. Yo compré la M, no me queda bien, y a la vez que me traen la L, me recogen la M. Y esto está ocurriendo. Y todo eso unido con una paquetería de volúmenes diferentes y sobre todo muy atomizado. ¿Cuántas personas de nosotros no habremos llegado a comprar un paquete de pilas que te puede llegar por Amazon, un paquete de pilas en una sola caja? Esto ha supuesto una gran disrupción en los sistemas logísticos. Una disrupción que nosotros como ciudadanos la vemos todos los días, o al menos gran parte de ellos. Y la logística de última milla suele pivotar, aunque luego hablaré de la logística de última milla rural, sobre el componente del tráfico urbano. Hablamos de las ciudades, de las grandes metrópolis, las grandes áreas metropolitanas, en los cuales sabemos que el transporte de mercancía tiene un gran impacto en la contaminación de las ciudades, no solamente en el CO2, sino más bien en otros componentes que son realmente quizás no tan nocivos para el medio ambiente, sí, pero sí mucho más para los ciudadanos. Aquí vosotros que sois expertos sabéis exactamente cuáles componentes son los unos u otros, pero bueno, esto es una realidad. Y también vemos cómo el transporte de última milla tiene unos tiempos muy, muy bajos. Una furgoneta puede hacer medias de 6 kilómetros a la hora, teniendo en cuenta los atascos y teniendo en cuenta el tiempo que está parada para poder hacer los repartos. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Yo, como gran parte de los cambios, por los cambios sociales, no por el cambio tecnológico, porque probablemente el cambio tecnológico por sí solo no lo hizo. Había logística de última milla toda la vida, pero no se explotaban como se explotan ahora. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Que hemos cambiado como sociedad. Y estamos pasando, lo que dicen algunos autores, y yo ahí lo he copiado, de la McDonaldización a la amazonización. ¿Qué era la McDonaldización? Decían, todos tenemos para elegir solamente 10 menús, ¿no? Tenías el Big Mac, el no sé qué, y podías elegir patatas o Coca-Colas. Había muy poca flexibilidad y había unos gustos muy uniformes. Es lo que hablaban de la McDonaldización. Pero ahora estamos en el momento Amazon, en el que tú pinchas y buscas relojes de smartwatch que te pagan para la natación e encuentras 50.000 diferentes. Y aquí estamos viendo ese cambio que tenemos como consumidores y el cambio también de los oferentes. Cada vez hay que hacer una mayor oferta, porque cada vez el consumidor tiene una panoplia mucho más amplia de elección y sobre todo tiene, en teoría, más información. Aquí no vamos a hablar de la asimetría de la información que ha provocado la marginalización, porque es otra cosa de los cuales se habla, cómo realmente han disfrazado la marginalización. Hay algunos autores que dicen que realmente seguimos teniendo para elegir solo 5 cosas, pero las han vestido muy diferentes para que parezcan mucho más. Pero bueno, eso ya sería otro cantar para hablar más largo. Y todo eso pues se ha unido y todos lo tenemos en mente con
con la pandemia y esa disrupción acelerada en las formas de consumo, en el e-comercio, como las personas que antes decíamos, a mí me gusta ir a la plaza porque quiero ver el chuletón para ver si tiene buen color o no y quiero ver si las escamas del pescado brillan o no brillan, pues la pandemia provocó que mucha gente probase el e-comercio y ahora estamos pues quizás en un momento de mucha hibridación en el que habrá mucho comercio tradicional, pero habrá mucho e-comercio y habrá mucha logística de última milla para personas que hasta ahora nunca lo habían experimentado. Y ahí las grandes consultoras pues tienen un informe muy claro en el que se vio cómo hubo unos días, se vio claramente con tarjetas de crédito y se vio claramente con plataformas, cómo gran parte de la compra de un día para otro se transformó de lo físico al e-comercio. Y después de este rollo, que parezco más sacado de Deloitte que de la Asociación Española de Hemofilia, podréis preguntaros qué tiene que ver todo este rollo con la hemofilia hospitalaria. Y como me habéis invitado a hablar de hemofilia, pues he tenido que buscarme alguna escapatoria. Lo primero, y creo que los profesionales sanitarios tenéis que sois conscientes, el cambio social, cuando ocurre transversalmente en toda la sociedad. También en la prestación de servicios sanitarios. Como digo ahí, la salud no, la sanidad no es inmune a los cambios en las formas de consumo. Y lo hemos visto, cómo cuando el consumidor ha ido cambiando el usuario del sistema sanitario, ha ido cambiando el paciente, quizás con un cierto decalaje, pero ha ocurrido. Cuando se empezó a hablar del paciente como usuario, a muchos nos parecía, a mí mismo, nos parecía casi algo dramático y un cambio de paradigma que no podíamos aceptar. Y hoy en día ya se habla del paciente como usuario, más bien en algunos tipos de sanidad que en otros, pero se habla con total naturalidad. Y estos cambios al final van a provocar el cambio de la prestación de los servicios que el servicio de hospitalaria tendrán que asumir. Si me permitís, ¿qué buscamos los pacientes con hemofilia? Igual es un poco presuntuoso decirlo, y como el doctor Poveda alguna vez lo he comentado, pues solemos buscar lo siguiente, como consumidores y como pacientes y como usuarios. Lo primero, la cercanía. La cercanía que digo que hoy en día ya no es física. No solamente, no quiere decir que la cercanía física no sea importante, quiere decir que ya no solo es la cercanía física. Hoy en día se crean lazos de confianza, de cercanía, más basado en la reputación, más basado en el servicio que en la mera proximidad. Bien sabéis que antes se decía, yo quiero tener que esto me lo repare el de abajo por si tengo algún problema, poder ir a la puerta y quejarme. Hoy en día no, hoy en día buscamos el que cuando tengo un problema me pueda quejar y me atienda. Amazon, PayPal, eBay han hecho la disrupción. Era fácil devolver un paquete de Amazon que en la tienda de abajo. Hoy en día la cercanía es más emocional que física. ¿Qué estamos buscar? La experiencia. Y la experiencia, salvo en algunos sitios de alta concentración, no suele estar cerca de nosotros en lo físico. Por lo tanto, aquí, esto de la distancia, esto de la cercanía a veces va en contra de la experiencia, salvo en algunas personas que vivan, por supuesto, cerca de los puntos de experiencia. Y por último, la confianza, que la confianza suele ir basada en la reputación, como contaba el doctor Poveda, los famosos Merco y demás, pero la confianza también suele ser una cosa de señalización. ¿En quién confías? En el que se confía. Y una vez que la persona pasa a ser referente y se confíe, es una cosa, digamos, casi autorreferencial o una profecía autocumplida, ¿no? Yo confío en la persona y como confío en la persona, confío en ella. Y hay relaciones en las que son básicas la confianza. Lo sanitario es básico. ¿Cuántos de nosotros no vamos a que nos vea un hematólogo? ¿Por qué? Porque confiamos. Porque es él. Porque en lo que él me diga confiaré. También pasa en lo jurídico. ¿Cuántos de nosotros no preguntamos a un abogado que no es el más relevante, pero es en el que nosotros confiamos? La confianza tiene que ver mucho con la señalización. Y ahora ya pasamos a lo que creo que ha hecho que la gente se conecte, pero como se conectaron, pues estaban cautivos y les conté lo que yo quise. Cuando hablamos del home delivery en España, no podemos obviar lo que ha comentado el doctor Poveda, Assecoba, que es el auténtico pionero y del que yo creo que gran parte de nosotros pues hemos bebido y hemos aprendido. Y hay que agradecer a Assecoba, al Hospital Universitario Politécnico de la Fe, a Consellería, a la Unidad de Trombosis,
un altruismo en contar lo que hacen y habernos ayudado a muchos. Muchos de nosotros, cuando tenemos un proyecto que es la joya de la corona, la guardamos solo para nosotros, como mucho de vez en cuando la miramos, pero no la compartimos. Y la realidad es que ASECOBA y el Hospital Universitario Politécnico de la Fe no han sido así. Han contado lo que hacen y nos han ayudado mucho en qué hacerlo. No quiero enrollarme porque lo ha dicho muy bien el doctor Poveda, pero creo que es muy relevante en comparación con otros sistemas la dispersión geográfica que realmente es significativa era en el programa de reparto domiciliario de ASECOBA, porque hay personas que se encuentran realmente lejos en tiempo y en kilómetros del Hospital Politécnico de la Fe. También ha habido otras experiencias, ahí pongo la de Agademo, que es la Asociación Gallega de Hemofilia. También FEDEMO hemos hecho algunos home deliveries históricamente, sobre todo para algunas situaciones muy peculiares, algún diplomático, alguna situación de personas peculiares, que han pivotado sobre todo sobre la informalización y en el caso de Agademo, que es muy relevante, quizás sobre la ruralidad. Galicia, como bien sabéis, es una comunidad autónoma muy rural, en la que hay varios hospitales que tratan hemofilia y con mucha ruralidad, y es muy importante, y luego comentaremos algunas pinceladas de cómo debe ser o cómo puede ser el reparto domiciliario de fármacos en el ámbito rural. Quizás a lo que alguno de vosotros os ha podido provocar estar aquí es que hablásemos del proyecto piloto de FEDEMO de Home Delivery, proyecto que estamos muy orgullosos porque fue financiado, está siendo financiado por el Ministerio de Sanidad, por las convocatorias públicas de subvenciones y también en su implementación local por la Comunidad Autónoma de Madrid y por dos laboratorios que no quiero equivocarme, que son actualmente Pfizer y Roche, y si me equivoco y hay alguna persona de un laboratorio, pues siento mucho esta preterición que no ha sido en un caso voluntario. El proyecto piloto pivota sobre dos aspectos. Primero, un sistema de reparto físico y luego estamos trabajando en un protocolo para poder exportarlo a otras áreas geográficas. Lo hemos implementado principalmente en Madrid por dos motivos. Uno, la gran densidad geográfica que tiene Madrid. Sabéis que prácticamente un número relevantísimo, prácticamente la totalidad de los pacientes con hemofilia y coagulopatías son tratados en el Hospital Universitario La Paz, y la Comunidad Autónoma de Madrid, para lo bueno, que pues esto y para lo malo, que es la COVID, tiene una densidad geográfica que provoca unas regiones europeas con mayor densidad de población y con unas redes de comunicación muy buenas. También es la sede geográfica de FEDEMO y tenemos ya unos datos que estamos relativamente contentos porque tenemos ya 59 pacientes a los cuales dentro del marco de la Comunidad Autónoma de Madrid hacemos repartos domiciliarios de factor. Sin embargo, esto solo no sería lo único que podríamos hacer, porque no podemos olvidar a los de provincias, que yo soy provinciano, aunque a veces lo quiera ocultar con mi toque gato. Pero las provincias existen y las personas de otros sitios existen y tienen hemofilia. Y tienen los mismos problemas que el paciente madrileño. Igual que al paciente madrileño no le gusta coger el coche a ir a recoger el factor y gasta gasolina y tiempo, también le pasa exactamente lo mismo a la persona que es de Miajadas, Extremadura. Y estamos trabajando en el desarrollo de este protocolo nacional en el que quizás tengamos que ver las diferencias entre aquellos sitios de una densidad geográfica en la que puede haber una persona dedicada full time a estos sistemas y en aquellos sitios en los que tengamos que participar quizás en un partenariado con otras entidades de pacientes que también puedan requerir repartos domiciliarios y en algunos casos a contratar empresas de logística inversa. ¿Qué hemos pretendido con esto? Y probablemente no lo habremos conseguido todavía, pero son nuestros objetivos. Lo primero quizás puede parecer un poco alejado, pero creo que tenemos que estar conscientes. Cuidar el medio ambiente es obligación de todos los ciudadanos, también de los pacientes. Hemos trabajado en descarbonizar nuestro sistema de reparto, teniendo en cuenta el uso de una furgoneta que sea respetuosa con el medio ambiente y que es una furgoneta de cero emisiones, perdón, de ecoemisiones. Y también creemos que esta centralización en un único reparto puede ayudar a descongestionar las ciudades y los hospitales. Descongestionar la ciudad es igual un poco exagerado en la ciudad de Madrid, pero el hospital pues quizás no es tan exagerado en el sentido que se puede unificar en un único momento la dispensación delegada de varios factores en un único acto en menos tiempo que si en ese momento se tuviesen que hacer a 5 personas diferentes en 5 momentos siguientes. ¿Qué hemos pretendido? Respecto a la persona que tiene coagulopatías, lo decimos, acercar la facilidad hospitalaria a la persona, no a su domicilio, a la persona, porque hay veces que es al trabajo, hay veces que es a donde esté, a veces tenemos que saber que nosotros queremos estar
cerca de la persona, no cerca de su domicilio, porque no siempre es un domicilio donde la persona está en ese momento. Y cuando decimos acercar la farmacia hospitalaria, no es solo el fármaco. Si fuera acercar el fármaco, pues creo que para eso se podría hacer de otras maneras y más fáciles. Creemos que es importante acercar la farmacia, que la persona vea que la relación con la farmacia es una cosa en la que gana, en la que tiene acceso, por supuesto, al fármaco, pero el hospital, en este caso Hospital La Paz, hace la sesión de telefarmacia. Intentamos, de una manera que no sé si habremos conseguido, poder compatibilizar las dos cosas. El contacto, no perderlo, y que la persona no tenga que sufrir esos pequeños efectos adversos que tiene desplazarse desde su domicilio, de su casa, perder tiempo, trabajo, horas de trabajo, explicar por qué te vas y demás. Adaptando, por supuesto, a los tiempos vitales, y creemos, y esto también creo que sería importante conocerlo, que es facilitar la adherencia de los pacientes al quitarle una pequeña barrera. Una pequeña barrera. No queremos ser tan presuntuosos de decir que vamos a revolucionar nada, pero creemos que esto es como el queso Gruyère. Cuanto ayudes un poquito, puede suponer un cambio al final. Y, por supuesto, a farmacia hospitalaria creemos que les podrá ayudar, y ahí lo decíamos, este apoyo logístico, que en algunos momentos, como el de la COVID, fue muy necesario. Hay momentos en los que realmente todas las manos que pudiese haber eran bienvenidas, y la mano de FEDEMO, en este caso, una mano profesionalizada, con todo profesionalizada, cumpliendo los EPIs, cumpliendo con todos los requisitos y demás. Y, por supuesto, lo que comentábamos, reducir la frecuentación, la presencia física, y ojalá que algún día consiguiésemos reducir la carga de trabajo. No obstante, no todo es fácil, porque si fuese fácil no estaríamos aquí hablando, ya lo sabríamos todos y estaríamos disfrutando de la cervecita o lo que corresponde a estas horas. ¿Qué dificultades hay? Una muy importante, que es las dificultades normativas. Estamos en una situación en la que hay una gran indefinición de la dispensación por delegación, de los home deliveries, de cuál es el régimen de transporte capilar de fármacos. Yo siempre digo que indefinición no es lo mismo que prohibición, pero la indefinición nos crea muchas dificultades, porque tenemos que navegar sin ninguna luz, sin ninguna brújula, y es una navegación que se hará mucho más complicada. Y luego hay una dificultad técnica que es menor, pero que para nosotros, como una entidad relativamente joven en esto, tiene ciertas dificultades, que son las técnicas. El transporte capilar de fármacos termolábiles, y tenemos que cumplir con lo que dijimos al principio, con todo el transporte capilar, flexibilidad, control, adaptación, etc., etc. Estamos relativamente contentos y tranquilos, porque nosotros lo que hemos hecho ha sido tener un número muy importante de cajas isotermas, todas con acumuladores, y entre ellas un data logger, para asegurarnos de que siempre se asegure la trazabilidad en la cadena de frío y demás. Pero, como entenderéis, no es fácil, y lo que ocurre es que llega un momento en el que cada vez es más difícil. Con 60 usuarios tenemos una cierta tranquilidad, pero el escalado no es tan fácil, porque no es tan fácil pasar de 60 a 80. Llega momentos en los que, cuando vas escalando los protocolos, pues requiere ciertas dificultades. También tiene ventajas, la economía de escalas en el transporte de la última milla está muy determinado, pero tenemos que seguir explorándolo, y aquí quizás la experiencia de Secova, la experiencia del Hospital La C, pues nos sea de gran utilidad, sobre todo en eso de cómo compatibilizar todo lo que hemos dicho con la amplia dispersión geográfica. Y sin más, muchísimas gracias. Ahí tenéis mi mail, dagarcia@fedemo.com, y simplemente informaros que home delivery se podría traducir como reparto domiciliario. Lo que pasa es que, como sabéis, los que tenemos alma de vendehumos, pues el inglés queda muy bien. Muchísimas gracias, José Luis, Maite, por haber pensado en mí. Y solo un comentario. Es la primera vez que soy ponente en la Real Fundación Vittorio Eugenia, entidad a la que quiero muchísimo, y para mí ha sido un día que recordaré, porque tengo mucho cariño a esta entidad, y que hayáis pensado en mí para poder hablar me llena de gran satisfacción. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Para la Vittorio Eugenia es un placer haberte invitado y un placer haberte escuchado. Yo creo que de momento no hay preguntas, me dice Cristina. Se animarán. No veo en el chat de momento ninguna pregunta. Bueno, yo sí que tengo preguntas para los dos, ¿no?
Has hablado, José Luis, de las aplicaciones. Nosotros también somos muy fans de las aplicaciones a la hora de que el paciente también nos reporte sus datos para personalizar la profilaxis, y nos parecen de muchísima utilidad, sobre todo en la época que estamos viviendo, ¿no? Que tenemos a los pacientes más alejados de los centros, ¿no? Pero se nos da la circunstancia a nivel de la práctica clínica habitual que nos reportan, afortunadamente, pero nos reportan muchísimos datos. ¿Cómo gestionáis vosotros eso? ¿Hay una persona en la farmacia encargada específicamente de los pacientes con hemofilia y de ver todo lo que están reportando o el stock que va quedando de medicación? ¿Lo hacéis un día a la semana o cada dos semanas? ¿Cómo lo gestionáis? Tenemos un modelo mixto, ¿no? Por una parte tenemos la unidad de atención farmacéutica a pacientes externos, donde no tenemos personal específico para el tema de la hemofilia, sino que están divididos por áreas terapéuticas, y dentro del mundo de la hematología pues estaría el mundo de la hemofilia. Después tenemos un compañero que yo creo que también lo conoces, Maite, que es Juane, que es un poco el que, Mejías, que es el que concentra realmente los dos aspectos que refieres, ¿no? Primero, toda la concentración de datos, porque al final, si los datos llegan, no los procesas y no sirven para la toma de decisiones, tampoco tiene mucha utilidad. Y sobre todo porque lo integra dentro de lo que serían los modelos farmacocinéticos individuales, para intentar juntar esas dos elementos, dos herramientas, ¿no? Por una parte, la información que nos proporcionan los propios pacientes, y por otra parte, conocer a través del perfil farmacocinético si estamos en las mejores condiciones o el paciente está en las mejores condiciones para la actividad y lo que está refiriendo, ¿no? Y tenemos una persona así, desde hace, pues yo creo que 5 años más o menos empezamos, porque nos pareció fundamental que se integrara. Está en el servicio de farmacia, pero en realidad se pasa más tiempo en la unidad de coagulopatías que en el servicio de farmacia. Y realmente, o sea, ahora, claro, es una situación excepcional, ¿no? Con toda la pandemia, pero realmente vosotros, los farmacéuticos, hacéis visitas presenciales al paciente con hemofilia. ¿El paciente cada 3 meses o cada 4 meses tiene que ir a la farmacia, o las hacéis ya desde hace tiempo todas telemáticas? ¿O cómo hacéis? Bueno, al final esto de que no hay enfermedades sino enfermos, pues es realidad, ¿no? Es decir, cada paciente al final, nosotros al final siempre planteamos la posibilidad de que las preferencias las tiene que elegir el propio paciente, ¿no? Y nosotros incluso con la COVID, ¿no? Donde había máximo temor en los meses de marzo y abril, pues aún así muchos pacientes preferían venir al hospital a que les dispensaran los medicamentos o a otra consulta, ¿no? Y otros, en cambio, pues no, preferían que se lo lleváramos, ¿no? Ahora también estamos teniendo, no tanto por el mundo de la hemofilia, que nosotros en nuestro caso estaba muy consolidado, porque como llevábamos desde el 2011, realmente no hemos tenido que hacer grandes cambios. Pero percibimos que hay muchísima gente que nosotros cambiamos prácticamente el 100% de los medicamentos de todas las patologías para poderlos dispensar, y yo diría que casi un 90% se hizo así. Pero ahora no más de un 20% de los pacientes quieren que les enviemos los medicamentos a su casa. La mayoría de la gente quiere venir al hospital. Lo que quieren es que coordinemos las agendas, que no tengan que venir 2 veces, que sea un proceso secuencial. Entienden que el valor que proporciona el farmacéutico en esa entrevista sea en la primera visita. No hablo solo del mundo de la hemofilia, sino de todas las patologías. Pues le aporta valor, ¿no? Y yo creo que lo señalaba también Daniel, ¿no? Es decir, que al final se trata de buscar complementariedad, ¿no? A lo presencial, a lo telemático, y después, sobre todo, porque cada uno tenemos perspectivas diferentes. Con el tema del confinamiento, nosotros no tenemos no somos Amazon, ¿no? Entonces, seguramente tampoco somos expertos en logística, ¿no? Y claro, cuando todo el mundo estaba confinado, era fácil llevarle la medicación a la gente, porque, claro, estaban en su casa. Sí, estaban en su casa, ¿no? Pero ahora, claro, y lo que estábamos refiriendo antes es que esa dispensación domiciliaria es que nos ocupa y nos
ocupa muchas veces más tiempo que lo que es la propia dispensación física, ¿no? Porque, claro, ahora tenemos que llamar a ver la persona que, si se puede con el paciente a lo mejor resulta que se ha ido al colegio, el otro que no sé qué, ahora se ha ido a comprar, espérate 5 minutos a que vuelva. Bueno, lo que yo lo compartía el otro día con otros compañeros médicos y están en la misma situación. Bueno, hemos introducido la telemedicina, la telefarmacia, pero bueno, ni los profesionales ni creo que los pacientes tampoco estábamos, digamos, formados. Preparados. Sí. Vale, pues ahora alguna pregunta para Daniel, que bueno, la verdad es que lo primero que quería hacer es, bueno, pues agradeceros, bueno, pues muchísimo lo que nos habéis ayudado en la pandemia, cómo os pusisteis en el peor momento de Madrid, marzo, abril, cómo os pusisteis las pilas, tanto FEDEMO como los voluntarios de ASE Madrid para ayudar a nuestros pacientes, para llevarles la medicación, que la verdad es que ellos estaban súper preocupados y nosotros también, y el hospital, bueno, pues era un auténtico caos, estábamos ahí sobreviviendo y era el peor momento para que el paciente fuera al centro a recoger la medicación. Entonces, bueno, para mí, o sea, daros las gracias porque fue una ayuda inmensa. Lo que pasa es que yo ahora, a pesar de que es verdad que ha cambiado todo mucho, me da miedo que esto sea un espejismo, Dani, que esto haya sido en el contexto del estado de alarma, del confinamiento, tal, y que luego se nos acaben los recursos o la financiación del ministerio o que vuelvan a existir barreras. Yo soy bueno, súper defensora, ¿no?, del home delivery, y pienso que es fundamental para nuestros pacientes, ¿no? Si tú le estás diciendo que se incorporen a una vida plena laboral, escolar, lo que no pueden hacer es perder, bueno, pues una vez al mes venir a la farmacia con los problemas a lo mejor de acceso para bueno, pues para acceder al propio edificio de la farmacia en pacientes, bueno, pues que algunos de ellos tienen discapacidad, ¿no? Pero me da mucho miedo que esto sea como un momento muy dulce que hemos vivido, que todo funciona súper bien y que luego se nos acaben los recursos. O ¿qué barreras ves tú, pues ojalá, cuando el COVID acabe? ¿Qué barreras ves tú que vamos a estar igual que antes en la Comunidad de Madrid, por ejemplo? O bueno, tú que tienes una visión más global, pues en otras comunidades autónomas que no tengan tanta suerte como Valencia, que lo tiene ya muy consolidado, y eso, pues como nos decía José Luis, no es que hayan cambiado nada, es que ellos ya lo tienen gestionado muy bien. Yo que tiendo a ser más bien pesimista que optimista, hoy no lo voy a ser. Creo que esto ha sido un cambio que por supuesto no va a ser igual, pero sí ha venido a quedarse. Igual ocurre, como ha dicho el doctor Poveda, que del 90% de pacientes que querían recibirlo domiciliariamente nos quedamos en un 20%, porque hay un número de personas que dicen, pues no quiero, yo quiero ir al hospital. Y eso es exactamente igual de legítimo que el otro. No hay que demonizar lo físico, no hay que demonizar a la persona que no quiere hacer uso de estos servicios. Esto es si se quiere. Por supuesto, es una libertad de elección. Lo que sí parece, y aquí también el doctor Poveda lo sabe probablemente mucho mejor que yo, las leyes autonómicas de farmacia y la legislación estatal, pues parece que está dando pasos tímidos quizás, no tan decididos, hacia el cambio del modelo de la dispensación, tanto en farmacia comunitaria como en la farmacia hospitalaria. Quizás porque el modelo de distribución hasta ahora pues ha estado, pues no voy a decir que sea obsoleto, pero bueno, quizás respondía a una realidad social que ya antes de la pandemia no era la que teníamos, y que es muy probable que después de la pandemia sí que sea mucho más alejada a la que teníamos. ¿Cuál es la realidad? Pues que ha decaído esta alarma, menos en Madrid, que ya estamos en esta alarma, pero bueno, no es de aplicación la normativa de orden de sanidad referente a la telemedicina, y hace falta pues un cambio normativo en el mundo de la telefarmacia, de la telemedicina, de la asistencia y demás, porque ahora estamos ya en esa indefinición en todo. La telemedicina a veces es un Webex o un Zoom, o la telefarmacia es un repartidor de Asecova o de FEDEMO y un Zoom. Falta digamos, pues un cambio hacia la formalización, que ya estamos en la fase de la informalidad.
Y respecto a la financiación, otro tema, para lo bueno y para lo malo, los medicamentos de hemofilia son de alto impacto social y económico. Por lo tanto, son quizás medicamentos en los que esta logística de última milla, duplicada, este transporte capilar, realmente no supone un gran impacto en el coste global de un envío. Lo que habrá que trabajar es en sistemas que sean sostenibles. El sistema de FEDEMO realmente es un sistema muy sostenible, porque es una persona trabajando a tiempo completo, con una furgoneta, con un seguro, con una gasolina y con un frío. ¿Qué es lo que haría una empresa de logística? Solamente que nosotros no tenemos ese beneficio industrial que tiene la empresa de logística. Por lo tanto, podemos hacerlo con unos costes muy inferiores a los que cualquier empresa logística, no es decir ningún nombre, ha estado ofertando al sistema público de salud en estos últimos días. El tema de financiación no me preocupa tanto como el tema de la definición del mismo, de la regulación del mismo, sobre todo ahora lo hacemos mediante la figura de la prescripción delegada que ha comentado el doctor Poveda, pero quizás esto debería no cambiarse, pero sí regularizarse bien. No es lo mismo la prescripción delegada cuando lo recoge mi madre a cuando lo recoge una persona que está contratada por una empresa, en este caso por FEDEMO, para hacer recogidas de productos financiados por la administración pública y por la industria farmacéutica. La prescripción delegada no se pensó para esto. Se usa para esto y se usa legalmente para esto, pero no es para lo que se pensó y quizás tenemos que trabajar en eso. Pero bueno, yo quiero ser optimista y, por supuesto, si en lugar de pasar a 60 personas tenemos 40, no sería ningún demérito. Lo importante es que la gente que quiera estar aquí y pueda estar aquí esté, y el que no quiera estar aquí o no pueda estar aquí no debe estar. No tenemos tampoco que obligar o que incentivar por encima, más allá de la libertad de cada persona. Y, por supuesto, lo que contaba el doctor Poveda. Yo, si un día voy al hospital, pues ese día, si tengo cita, pues probablemente me pase por la farmacia. Lo que no tiene sentido es que hoy tenga cita en hematología, mañana la tenga en digestivo y en 2 semanas la tenga en la farmacia, porque entonces ya diré, no voy a ninguna. O no puedo ir a todas y compatibilizar mi vida laboral. Ahí la gestión de casos quizás puede ser un elemento importante. Cuando se habla de gestión de casos, incluye la farmacia hospitalaria, pero bueno, quiero ser optimista y sobre todo hay que trabajar en un modelo que sea nacional y que si se puede hacer un reparto domiciliario en Madrid se debería poder hacer en Cáceres, porque ya bastantes inequidades tenemos con otras cosas para también meter inequidad en esto. Mira, ahora sí que ya la gente se ha animado y tenemos ahí preguntas de la audiencia. Pregunta Sara García Barcenilla. Bueno, nos pregunta, os da la enhorabuena por las presentaciones y luego nos pregunta si tenéis datos de satisfacción. Creo que José Luis los mostró, pero no sé si, Daniel, tú tienes datos de satisfacción de los pacientes que están en home delivery. Ahora mismo numéricamente no me lo sé, pero sí sé que son una satisfacción muy elevada y sobre todo para mí un indicador que es muy relevante, que es cuánta gente quiere seguir en el servicio. Porque la satisfacción, ahí me han enviado y me ha llegado bien, pues estoy contento. Para mí lo relevante es cuánta gente quiere seguir. Y prácticamente la totalidad de la gente quiere seguir. Aunque, por supuesto, como hemos dicho, con la flexibilidad. Y nosotros siempre lo hemos pensado. Usted está en el servicio, pero si usted mañana no quiere recogerlo allí, tiene todo el derecho del mundo. O sea, no es ningún demérito ni le va a suponer una expulsión del servicio. Pero creo que el indicador clave es la gente quiere seguir y la práctica totalidad de la gente quiere seguir quizás en este modelo híbrido. Algún día sí, alguna dispensación sí, otra dispensación no. El día que tenga que ir por el hospital lo cojo yo, el día que no tengo que ir, o el día que estoy peor de la rodilla, o el día que tengo los problemas de accesibilidad por mi discapacidad, o lo que fuera o fuese, uso el servicio que existe. Bueno, nosotros hicimos esa encuesta de satisfacción también en el marco de, también de conocer cuál es la percepción y también, porque era también un proyecto que en su momento lo presentamos como un proyecto de investigación también, porque no era entonces tampoco tan conocido, ¿no? La satisfacción, como habéis visto, pues en esta escala era 9,7, pero bueno, yo me quedaría también con lo que ha dicho Daniel, ¿no? La principal percepción de la satisfacción es que desde el 2011 aquellos que empezaron con el programa de home delivery nunca abandonaron el programa de home delivery o de dispensación domiciliaria, ¿no? Es decir, que han continuado y realmente se han ido sumando cada vez más, ¿no?
Bueno, pues yo creo que seguramente si ahora hiciéramos la encuesta de satisfacción, ahora que somos capaces de hacer determinadas cosas, pues la gente demandaría alguna otra que seguramente en su día pues no se lo planteaban, ¿no? Pero creo que en conjunto sí están satisfechos. Y luego también nos hace otra pregunta Eva Álvarez, yo creo que es la enfermera de Valdebrón, nos dice una cosa que posiblemente, bueno, vosotros lo sabréis, bueno, por temas de legislación a lo mejor no se puede hacer. Nos dice que sí habéis pensado en integrar las farmacias comunitarias como punto de entrega del fármaco para optimizar, bueno, pues los tiempos. Bueno, realmente ha habido una modificación del marco legal a raíz de la pandemia. Hubo en el estado de alarma. ¿Es alarma o alerta? Nunca me acuerdo. ¿Es alarma? Sí, de alarma, sí. Yo eso de las farmacias comunitarias también lo leí en la Sí. prensa, pero concretamente en hemofilia, no sé. Lo que han habilitado realmente es que puede haber diferentes puntos de dispensación. Lo que dicen es que el seguimiento lo tendrá que hacer la farmacia de hospital. Pero el punto de dispensación puede ser domiciliario, puede ser en el centro de salud, puede ser en oficina de farmacia, es decir, que abre un abanico legal para poderlo hacer. Realmente, yo creo que se lo contaba alguna vez a Daniel, ¿no? Que nosotros no, la primera aproximación que hicimos fue para que la dispensación fuera en las oficinas de farmacia. Hay una red de capilaridad en las oficinas de farmacia a nivel nacional, en cada pueblo hay una oficina de farmacia, aunque sea pequeñito en el ámbito rural, y casi todo el mundo tiene una farmacia a pocos metros, ¿no? Y ese fue el primer intento. Lo que pasa es que, bueno, pues que el marco, digamos, legislativo y sobre todo el marco del concierto que había con la Consellería en ese momento de retribuciones y otra serie de aspectos, pues no apostaron por la posibilidad de desarrollarlo, pero creo que al final de cuentas, bueno, es otra opción más. Yo creo que lo que tenemos que introducir son las preferencias del paciente. Habrá gente que preferirá que se lo llevemos a su casa, otros que dirán, pues yo, mira, prefiero ir a la oficina de farmacia y un profesional sanitario que puede conservar el medicamento perfectamente, no tengo que estar condicionado a horarios, etcétera. Pero bueno, ahora posibilita ese marco. Otra cosa es que no haya conciertos todavía. Al final los conciertos con la oficina de farmacia tienen que ver con un ámbito, digamos, de acuerdo entre las consejerías de salud y esos colegios profesionales de cómo van a retribuir o van a retribuir o no van a retribuir eso que es un servicio. Mira, hay otra pregunta, bueno, os felicitan. Solo sí. Sí, perdona, Dani. Sí. Un breve respecto a esto. Esto ha sido, además, en el periodo de estado de excepción, pues ha sido muy variado, porque hay comunidades autónomas en las que exclusivamente se han recogido de farmacia comunitaria fármacos de H, algunos que tenían reservas singulares de dispensación, y no olvidemos que el fármaco de hemofilia, salvo alguna novedad, alguna puntualidad, son fármacos H, son fármacos hospitalarios, hay pocos de H, por tanto también tenemos que meter en la ecuación el carácter de los fármacos y cómo el regulador los ha determinado de su dispensación. A mí hay una cosa, José Luis, y aquí quizás tenemos una visión un poco no tan confluyente, el fármaco hospitalario es hospitalario. Sí. Y hay fármacos que pueden ser de farmacia de calle y se ha determinado que por una reserva singular de dispensación se dispensen en el hospital. Pero la de farmacia podría haber dicho, pues no, en farmacia de calle. Pero los fármacos de hemofilia, por su complejidad, son muy hospitalarios. Y creo que realmente habla precisamente de los DH, no habla de ese marco regulatorio, habla de los DH, no de la H, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final el marco regulatorio de la dispensación y la denominación que se hizo en un momento determinado es los tiempos a lo largo de la evolución también van cambiando, ¿no? Yo creo que lo que creo que es importante es que garanticemos lo que tú también has dicho, ¿no? Después las condiciones de conservación, la trazabilidad y sobre todo garanticemos el seguimiento de los pacientes a través de un profesional sanitario que no solo es el hematólogo, que obviamente es la principal figura, sino también que haya un profesional farmacéutico que pueda dar trazabilidad a lo que se está haciendo con el fármaco, ¿no? Vale, sí, ojalá cada vez se haga todo más fácil, ¿no? Y bueno, siempre con la seguridad, ¿no?, de la trazabilidad, que algunos pacientes están con derivados con concentrados y de factor deficitario, algunos con concentrados plasmáticos, ¿no?, que sería como un hemodderivado, ¿no?
Tenemos otra pregunta en el foro. Bueno, os felicitan desde la Asociación de Hemofilia de Asturias y nos preguntan si hay alguna app, aunque José Luis nos ha dicho que ellos utilizan todas, si hay alguna app específica para gestionar el home delivery, alguna que te guste más o que gestione mejor el stock. No, las apps que tenemos que he señalado tienen que ver más con el registro de los pacientes, de su calendario, de su administración, del registro de las hematros, etcétera. No tiene que ver tanto con el tema del delivery. Pero la Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana, COVA, desarrolló un programa específico que no es una app, para el tema de la gestión interna, tanto de las rutas como era de los flujos, como era de las prioridades, etc. Pero nosotros no estamos utilizando una app específica para el tema del home delivery. Entre otras cosas porque la persona que hay delegada es la delegada de la asociación. En el reparto después es la que realmente nos envía la notificación del reparto y se incorpora a nuestro propio sistema de información. Sí, quizá nosotros sí que estamos utilizando y estamos contentos utilizamos todas las aplicaciones también para todas las apps también para el manejo mucho de la optimización de la profilaxis, ¿no? Pero sí que para el home delivery, para la gestión del stock nos viene muy bien el Hemoassist. El Hemoassist, sí. La verdad es que bueno, pues hace que bueno, pues que tú puedas saber cuánto tiene el paciente en casa, y puedas gestionar los pedidos y, bueno, desde el punto de vista del farmacéutico, por lo menos José Antonio Romero, el farmacéutico nuestro, está muy contento. Bueno, lo que pasa, Maite, es que realmente ese sistema, o sea, efectivamente el app quizá para el paciente sea más útil, ¿no? Pero para nosotros realmente con el sistema de información que teníamos ya corporativo ya teníamos bastante certeza, ¿no? de lo que dispensábamos y lo que tenían en domicilio. Es verdad que con las aplicaciones lo que vamos conociendo es las administraciones y por tanto a tiempo real es mucho más fácil no solo saber la dispensación que has hecho, sino realmente lo que le queda en su casa, ¿no? Y creo que es una ventaja, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, no hay más preguntas. No sé si queréis añadir algo más, José Luis. Bueno, yo he aprendido mucho de la última milla y el resto de cosas con Daniel, que siempre es un erudito. Cada vez que hablas de algún tema, siempre conoce más de ese tema que nadie. Así que siempre es un placer participar y de luego contigo, Maite, siempre porque, bueno, te tengo como referente en el mundo de la hemofilia y siempre es un placer haber participado y igualmente nunca había participado con la Fundación Victoria Eugenia y quiero darle las gracias por la labor que hacen y porque ha sido también muy determinante en que el acceso a los determinados medicamentos haya sido posible para pacientes hemofílicos, ¿no? Sí. Y no sé si tú, Dani, tienes algo para decirnos, algún comentario final. Sí, para acabar muy brevemente, también en agradecimientos y otros, agradecer al Hospital La Fe, al Hospital La Paz, porque han sido hospitales que han tenido una especial sensibilidad con esto del reparto domiciliario. También agradecer al doctor Poveda, porque cuando él presidió la sociedad, pues ya tuvimos muchos contactos y nos han ayudado mucho. Y junto con este agradecimiento va una petición al doctor Poveda, a la sociedad, al resto de farmacéuticos, para que juntos podamos trabajar en extender esto y que sea un servicio que puedan tener acceso el mayor número de pacientes de nuestro país y que no dependa, como entre otras cosas, del código postal. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido bueno, pues una reunión muy productiva. Yo he aprendido muchísimo de los dos ponentes y no esperaba menos, que los dos son magníficos cada uno en su campo. Recordaros a vosotros que tenéis, ahora os mandarán una encuesta de satisfacción a todos los asistentes para que bueno, pues, mostréis ahí bueno, pues todos los cambios que podemos hacer para mejorar. Y nada, y muchas gracias por estar ahí bueno, pues a estas horas de la tarde. Muchísimas gracias a todos y bueno, esperemos que algún día lo podamos hacer esto presencial.
Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.